Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Y tenemos hoy el gran honor de tener entre nosotros al gran Arthur Miller, uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. Un hombre caracterizado por muchas cosas, entre otras por ser apuesto, elegante, seductor. No en vano ha estado casado 3 veces, una de ellas con Marilyn Monroe, pero él es famoso por haber escrito obras tan importantes como Muerte de un viajante, o Todos eran mis hijos, o Las brujas de Salem, etc. Es un hombre que ha recibido muchísimos galardones, entre ellos, como saben ustedes, el Premio Príncipe de Asturias en 2002. Luego, por ejemplo, por Muerte de un viajante recibió el Premio Pulitzer y ha sido galardonado en múltiples ocasiones, al margen de que él ha escrito un teatro comprometido, siempre con el ser humano. De hecho, una de las cosas, él ahora nos contará su experiencia, una de las cosas que yo les quiero transmitir es cómo él dice que el teatro nunca morirá, porque es el único arte donde el ser humano se enfrenta a sí mismo. Entonces, bueno, yo le cedo la palabra y me gustaría que se presentara y nos comentara dónde ha nacido, en qué año nació, y sobre todo también, porque creo que es muy interesante, en qué medida las circunstancias sociales, familiares, políticas influyeron no solo en su vida, sino también en su obra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que, como ha dicho muy bien mi entrevistadora, que el teatro jamás morirá. Es el único arte en el que, como muy bien dice ella, el hombre se enfrenta a su espejo, a todas las cosas por las que tiene que pasar. Y creo que ese es un arte que el hombre tiene que sobre el que el hombre tiene que trabajar continuamente. Y bueno, pues luego les contaré cómo fue mi llegada al teatro, porque realmente yo no tenía nada que ver con el teatro, pero bueno, me fui acercando. Bueno, yo nací en 1915 en un barrio de Nueva York, que por entonces era un barrio muy famoso, no seguramente por las cosas por las que hoy es famoso, pero entonces, en 1915, yo nací en Harlem, en la 112 con Harlem, en Brooklyn. Claro, por aquel entonces mi familia era una familia que había venido de Europa, que había emigrado de Europa, por entonces de lo que era Polonia. Yo nací en Estados Unidos, yo soy americano, pero toda mi familia era europea, excepto mi madre. Mi madre también nació en Estados Unidos, pero de familia también de Centro Europa. Realmente nosotros a lo que mi padre se dedicó toda la vida fue a ser comerciante, pero él llegó a Estados Unidos con una mano delante y una detrás. No tenía nada, no era de una familia rica. Eso sí, se hizo rico en Estados Unidos, tuvo su parte del sueño americano, igual que probablemente Willy Loman luego le ocurrirá en mi obra de La muerte de un viajante. Mi padre realmente se dedicaba solo a eso, nunca se preocupó mucho por nosotros. Mi madre lo ayudaba continuamente en la tienda que tenían más de 100 empleados. Era una tienda de abrigos, de cosas de ropa, de textiles, y vivíamos en una casa muy grande, mis 2 hermanos, mi hermano mayor, mi hermana pequeña y yo, mi padre y mi madre. Durante un tiempo también nuestros abuelos, porque vinieron de Europa con nosotros a Harlem, a Nueva York. Yo he vivido hasta 2005, y durante todos esos años, desde 1915 a 2005, realmente pasé por los grandes hitos de la historia de los Estados Unidos.
no me acuerdo mucho de los felices 20, pero sí que estuvieron ahí, cerca de mí, porque vivíamos muy bien, realmente. La terrible Gran Depresión de los años 30, que realmente fue el momento en que mi padre dejó de tener trabajo, ya no tenía, la empresa era muy pequeña, con el famoso crack del 29, que sufrieron tantas personas en los Estados Unidos, él perdió casi toda su empresa. Mi madre, que siempre había estudiado para ser maestra, decía que mi padre nunca se había preocupado por nosotros. Y esos años 30 de la Gran Depresión fueron terribles para mi familia. No solo perdimos todo el dinero, tuvimos que cambiarnos a una casa distinta, mucho más pequeña, con unos tíos. Aquel fue el momento en el que me di cuenta de que la vida no iba a ser ya nunca igual, a partir de aquel momento. Después de la Gran Depresión de los años 30, yo me fui a estudiar a Michigan, a la Universidad de Michigan. Mi familia ya no tenía dinero, por tanto, tuve que ir a una universidad donde hubiera muchas becas y donde la matrícula fuera bastante barata, porque realmente mi familia no tenía dinero para pagar la matrícula de mi universidad. Yo quise estudiar periodismo desde un primer momento, pero cuando llegué a la facultad, bueno, me di cuenta de que aquellas clases de periodismo no me llenaban, no eran lo que yo esperaba. Y de repente me matriculé en lengua y literatura inglesa. Fue terrible, porque como no tenía dinero, yo quería inscribirme, pero claro, antes había que pagar. Tuve una entrevista con el decano de la facultad y le dije que yo quería matricularme. Pero claro, él insistía en que sin dinero por delante no había matrícula. Y yo le dije que por favor me dejase estar un año sin pagar y después, viendo los resultados, yo pagaría ese año si verdaderamente me iba bien. Bueno, mis dotes de convicción resultaron durante un año y saqué las mejores notas. Entonces el decano se dio cuenta de que realmente yo quería estudiar de verdad. A partir de ahí, bueno, empecé a tener un trabajo a media jornada en el bar de la facultad, otro trabajo a media jornada en un laboratorio. Realmente es que no tenía mucho tiempo tampoco para ir a las clases, pero bueno, me las ingeniaba para poder ir a las clases y bueno, de alguna manera poder seguir adelante con mis estudios de lengua y literatura inglesa. Ese fue el primer acercamiento que tuve al teatro, pero bueno, no solo al teatro, sino a la literatura en general. En mi casa nadie leía, solo mi madre. Pero mi madre se dedicaba demasiado a ayudar a mi padre, con lo cual tampoco teníamos mucho tiempo para hablar con ella. Ella sí quería que nosotros fuésemos jóvenes con una educación importante, y cuando mi padre tenía mucho dinero, pues esa era la idea final, pero claro, esto cambió, como ya ustedes se imaginarán. A partir del año 39, en que comienza la Segunda Guerra Mundial, yo tenía por entonces una novia y le dije que o nos casábamos o me alistaban para ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nos casamos, algo que no teníamos previsto en ese momento porque ninguno de los dos teníamos un trabajo. Con lo cual, bueno, pues nos surgió ese problema y bueno, nos casamos allí en Michigan. Yo seguí trabajando a media jornada, ella seguía trabajando también. Y bueno, hay algo que... confesar esto no es nada fácil, y sobre todo tratándose de un hombre. Ya saben ustedes que los hombres tenemos ese orgullo demasiado dentro y nos cuesta mucho a veces pues contar algunas cosas, ¿no? Durante 10 años fue mi mujer quien pagaba casi todo. Pero bueno, además ahí tuvimos a nuestra primera hija, de la que luego también les hablaré. Y realmente fueron momentos muy difíciles. Cuando
yo ya vi que mi mujer tenía que pagar todo, me di cuenta de que, claro, que no podía ser un plan, encima con una hija, un matrimonio, bueno, pues todo aquello. Y me apunté a unas clases, que me pagó mi mujer, por supuesto, ya saben. Me apunté a unas clases de teatro dentro de la facultad, con un profesor que me enseñó todo. Toda la carpintería teatral me la enseñó él. Qué era la regla de las 3 unidades, cómo construir un personaje. Es que realmente me enseñó todo. Todo lo que sé de teatro me lo enseñó este profesor. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, más o menos, fue cuando yo empecé a escribir mis primeras obras teatrales. Las primeras las mandé a concursos en la facultad, ganaba, bueno, pues de aquella unos premios bastante exiguos, pero bueno, pues servían para algo y sobre todo, bueno, pues para que yo, bueno, pues empezase a pensar que quizá aquello era lo que yo quería hacer. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los Estados Unidos ganaron la guerra, tuvimos un presidente que se dio cuenta de que los Estados Unidos, había una parte de los Estados Unidos que seguía todavía en la Gran Depresión. Este presidente lo que hizo fue crear un proyecto nacional de lo que podría haber sido, finalmente al durar tan poco tiempo no se consiguió, pero de lo que podría haber sido una compañía nacional de teatro en Estados Unidos. Fueron los años en que yo dije, bueno, pues hay que ir a ese proyecto, eso es lo que a mí me va a ayudar, pero es que entonces había más de 1500 personas trabajando en ese proyecto, y eran todo directores de escena, dramaturgos, actores, realizadores, es decir, todo tipo de personas relacionadas con el arte dramático. Todas estas personas tuvieron un trabajo durante 7 años, pero el Federal Project Research se vino abajo porque por entonces estaba empezando el germen de una cosa que luego sería terrible en mi vida: el famoso Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy. Aquellos años en que el gobierno de los Estados Unidos había pensado en que aquel proyecto de teatro iba a relanzar a los Estados Unidos a la proyección internacional, había muchísima gente muy importante trabajando en aquel proyecto. Eugene O'Neill, gente que luego fue muy importante en el teatro. Pero en esos momentos yo fui creando algunas obras, pero finalmente, a pesar de todo lo que trabajamos entre todos, aquello se cerró y no hubo ninguna forma de poder recuperarlo. Bien, es verdad que la gente estaba muy preocupada porque no sabían qué iba a ser de toda esta gente, y lo que hicimos fue salir del proyecto porque digamos que la idea o la razón que se dio para cerrar el proyecto fue que, claro, que el gobierno diese dinero para actividades culturales tenía demasiado que ver con el comunismo. Y claro, eso no podía ser. Con la Guerra Fría, con los inicios de la Guerra Fría, en que el bloque capitalista en el que nosotros nos encontrábamos estaba opuesto por completo a la Rusia comunista y a todo lo que podía sonar de alguna manera a comunismo, bueno, pues realmente tuvo que dar al traste con aquel proyecto que fue verdaderamente interesante. De todas maneras, aquellos años de aprendizaje me sirvieron, y en 1947 apareció la primera de mis obras, importantes, que fue All My Sons. Todos eran mis hijos. Realmente esta obra fue, creo que el punto de inflexión para toda mi obra posterior. Todos eran mis hijos trata, y ahora ustedes lo van a comprobar con unos textos que vamos a hacer, de los que vamos a hacer una lectura dramatizada. Aquella obra
supuso para mí no solo el encuentro con Broadway, que yo estaba anhelando desde hacía ya unos años, sino que además fue el encuentro con la cartelera europea. Fueron aquellos años en que, en unos 8 años más o menos de mi vida, la cartelera europea y la americana no dejaban de poner y reponer versiones de mis obras. La primera de ellas, Todos eran mis hijos, después La muerte de un viajante, y mucho ya después, porque luego les contaré el paréntesis que hubo en mi vida en los años en que estuve absolutamente dedicado a la persona de Marilyn. Ya saben ustedes que ella era difícil, por llamarla de alguna forma. Y bueno, aquellos años fueron un poco un vacío, pero posteriormente a eso, otra vez la cartelera americana y europea volvió a estar enamorada de mi obra y todas mis obras volvieron a cartel. Les decía que la primera de las obras es Todos eran mis hijos. Todos eran mis hijos cuenta como un padre tiene una empresa y prefiere poner por encima de la vida de las personas la vida de su empresa. Claro, como ustedes comprenderán, esto sonaba mucho a comunista. Y aquello fue un problema bastante terrible. Con esta obra y la que luego comentaremos de La muerte de un viajante, bueno, pues creo que dejé bastante clara. Yo creo que no les dejé demasiado claro que yo era un comunista ni que era filocomunista, sino que creía que el capitalismo en el que nos estábamos moviendo era algo que no nos convenía. Y creo que ustedes hoy están pagando las consecuencias de todo aquello. Pero fíjense, estamos hablando de 1945, 1950. Permítanme que les lea un fragmento sobre esta obra mía, no un fragmento del teatro, sino un fragmento en el que uno de los críticos de por entonces contó sobre mi obra. Decía: Todos eran mis hijos se basa en un caso real en el que el autor quiso denunciar la codicia de muchos empresarios en tiempos de guerra. Joe Keller, protagonista de la obra, vendió piezas aeronáuticas defectuosas al ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo, según se nos explica, por su familia. Las fábricas no daban abasto y el ritmo de producción no podía detenerse. Cuando Keller descubre ciertos fallos en el material que debe suministrar al ejército, tiene que parar la producción, lo que en ese momento puede suponer el final de su empresa y probablemente su más absoluta ruina. No olviden que yo estaba recordando también a mi padre y los problemas que tuvimos durante la Gran Depresión. Sin pensar que aquel acto pudiera tener consecuencias, decide pedirle a su socio que envíe las partidas defectuosas. Pero uno de sus hijos, piloto de combate, Larry, termina suicidándose al descubrir que las piezas fabricadas por su padre habían causado las muertes de muchos de los hombres que él comandaba. Tanto el descubrimiento de Larry, el hijo de Keller, como la manera en que el espectador llega a reunir toda la información son propios de la dramaturgia de Ibsen. Aquel profesor que me enseñó todo el teatro que yo sabía era un enamorado de Ibsen, de Casa de Muñecas y, cómo no, de Un enemigo del pueblo. Esa obra sobre la que yo también trabajaría años después. El teatro de Ibsen no podía olvidarse. Yo siempre tuve en mi cabeza Un enemigo del pueblo. Y sin ella realmente mi teatro nunca habría sido lo que fue finalmente. Además de que esto constituía un cúmulo de coincidencias que traía a la memoria todo el melodrama decimonónico, todo aquel melodrama realista en el que yo me basé para escribir luego todas mis obras. La anagnórisis final del protagonista es que aquella acción cobarde y mezquina no solo mató a su propio hijo, todos los que murieron por ello también eran hijos suyos. De ahí el título de Todos eran mis hijos. El ser humano no es una isla, sino que pertenece a una sociedad frente a la que es responsable, igual que Keller lo era de la seguridad de aquellos soldados. No pretendí
le dije a aquel crítico, una mera denuncia a través del protagonista, sino un acercamiento a la tragedia clásica, de la que comencé a tomar algunos aspectos, que, por supuesto, acabaría rematando en la muerte de un viajante. Keller es un personaje ambivalente que cometió un fallo imperdonable, la famosa hibris de los griegos, y lo expiará con su propia vida, pero creo que no puede ser condenado sin más. Tampoco el hijo idealista que acusa al padre sin la menor compasión es una figura tan admirable como pudiera parecer. Incluso los vecinos de Keller tienen cadáveres en el armario, aunque no hayan cometido ningún delito. Sin pretender aún ser una tragedia moderna, como serán otras de mis obras posteriores, Todos eran mis hijos incorpora rasgos propios de este tipo de obras, entre ellos la ambivalencia que caracteriza al héroe trágico, aunque la necesidad de enmarcarla en un naturalismo más o menos ortodoxo me hizo ver que me iba a adentrar por caminos todavía complejos para un dramaturgo debutante como yo lo era. Aunque esta obra tuvo mucho éxito, realmente era mi obra casi primeriza, porque todas las otras no habían tenido ningún éxito, a pesar de que las había publicado todas. Quien se acerca a esta obra por primera vez cree que trata sobre un asesinato ya ocurrido y enterrado bajo las rutinas de la existencia diaria. Pero cuando entramos en la profundidad del texto, y ahí es donde vamos a ir ahora, nos damos cuenta de que trata sobre el error de un hombre para entender los términos del contrato social. Joe Keller ha enviado cabezas de cilindros defectuosas para ser usados en los motores de los aviones que van a usar los soldados, y, aun sabiéndolo, los envía, por lo que comete perjurio. Pero lo peor es que permite que sean otros, el padre de Anne, la novia de su hijo Larry, quienes tengan que enfrentarse a la responsabilidad en lugar de aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Claro, era muy difícil contar esto en algo que no fuese teatro. Y esto fue el primer germen de mi paso, que luego les contaré, por el famoso Comité de Actividades Antiamericanas. Por el que pasamos muchos, no solo yo. Bueno, quiero que ahora pasemos a la parte teatral, porque eso es lo realmente importante. ¿Por qué escribo esto? ¿Qué quiero conseguir con esto? Y los tres textos que he escogido para que ustedes escuchen, de Todos eran mis hijos, del año 47, son tres textos que cada vez que terminemos uno iré hablando del siguiente para no mezclar, pero el primero de ellos lo que hago es inicio, desarrollo y no desenlace, porque no me gusta nunca llegar al desenlace porque tienen que descubrirlo por sí mismos, pero sí acercarme al desenlace de la obra. Entonces, en la primera escena que he escogido, llegan a casa de los Keller, de Kate y Joe, su hijo Chris y la que era la novia de su hijo desaparecido, de Larry, Anne. La señora Keller, Kate, cree que han plantado el árbol por la muerte de su hijo demasiado pronto. Ella aún cree que su hijo volverá, pero los demás quieren olvidar que han muerto. Es decir, cuando muere el hijo, al muy poco tiempo, plantan un árbol, el padre se decide a plantar un árbol, digamos como en homenaje a aquel hijo caído, ¿no? Y ella dice que es demasiado pronto. ¿Por qué? Si ella sabe que Larry va a volver. Pero ella está enterrando en el olvido algo que sabe y que va a descubrir en el texto 3, en el fragmento 3 que he preparado para ustedes. ¿Vale? Tal vez se le haya alargado un poco la nariz, pero siempre me ha gustado esa chica. Es de las que no se van a la cama con otro en cuanto el suyo ha desaparecido. Oh, ¿cómo puedes pensar? Nada. La mayoría ni esperaron abrir los telegramas. Estoy contenta de que haya venido. Así veréis que no he perdido completamente el juicio. Que no se haya casado no significa necesariamente que haya estado guardando luto a Larry. ¿Por qué no se ha casado entonces? Bien, pueden ser 1000 los motivos. ¿Por ejemplo? No lo sé, cualquier cosa. ¿Quieres que te traiga una aspirina? No es jaqueca. No duermes, eso es lo que te pasa. Gastas más las zapatillas que los zapatos. Nunca he pasado una noche así. ¿Qué te ha pasado, mamá? ¿Has tenido pesadillas? Ha sido algo más que un sueño. ¿Acerca de Larry? Estaba profundamente dormida y... ¿recordáis cómo solía volar casi a ras del tejado cuando se estaba adiestrando? ¿Recordáis cómo podíamos distinguir la cara cuando pasaba con su avión?
Así lo he visto esta noche. Pero estaba a mucha altura, muy arriba, donde están las nubes. Era algo tan real que podía alargar el brazo y tocarlo. Y de pronto comenzó a caer y me gritaba, mamá, mamá. Lo oía como si lo hubiera tenido en mi habitación. Mamá, mamá, era su voz. Si me hubiese permitido tocarlo, habría detenido la caída, pero... Me desperté y fue muy curioso. El viento era exactamente como el rugido del motor. Salí aquí. Sin duda estaba medio dormida. Podía oír el mismo rugido del avión que pasaba. El árbol se vino abajo delante de mí y era... En esto me desperté. ¿Ves? Nunca debimos haber plantado ese árbol. Así te lo dije desde el principio. Era demasiado pronto para plantar un árbol en recuerdo de nuestro hijo. ¿Demasiado pronto? Nos precipitamos. Todos tenían prisa en enterrarlo. Yo dije que no se plantara ese árbol todavía. Yo te lo dije. ¡Mamá, mamá! Ese árbol ha sido abatido por el viento. ¿Qué sentido tiene eso? ¿De qué estás hablando, mamá, por favor? No comiences de nuevo, ¿quieres? No conduce a ninguna parte. He estado pensando, ¿sabes? Deberíamos esforzarnos por olvidar. Es la tercera vez que dices eso esta semana. Porque no es justo lo que pasa. Es que nunca vamos a rehacer nuestras vidas. Se diría que estamos en una estación a la espera de alguien cuyo tren nunca ha de llegar. Bueno, el fragmento creo que es bastante potente, porque realmente la madre está recordándoles que no pueden decir que su hijo ha muerto, porque para ella no ha muerto. Claro, obviamente ella no quiere reconocer que ha muerto porque lo sabe. Pero vamos a ver por qué lo sabe y cómo se llega a ese descubrimiento. El texto 2 es en el desarrollo, ha pasado ya un acto completo. Anne, la novia, la que era la novia de Larry, que solo el padre de Chris, o sea, Joe, va a saber que es la novia de Chris. Anne cuenta que nunca le ha vuelto a escribir a su padre desde que está en la cárcel, porque ella cree que su padre fue el culpable de haber enviado los cilindros al ejército en mal estado. Claro, lo que no sabe es que quien realmente dio la orden fue Joe. Dice, porque lo considera culpable de la muerte de Larry. Ahora vamos a ver cómo ella se enfrentó a la muerte del que era su prometido. Joe, que era el socio del padre en la empresa, fue quien le dijo que enviara los materiales defectuosos. Pero claro, como él está en la cárcel y todo el mundo cree que él ha sido el culpable, lo que hace Joe es intentar defenderlo para que nadie sospeche de que toda la culpa ha sido suya. Claro, veréis cómo con este fragmento anterior y con este de aquí nos llevan inmediatamente al que va a ser el texto 3, porque todo lo poco que se ha ido descubriendo llega a ese medio final en el que se muestra realmente quién sabe qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Vale? Cuando queráis, textos. No, nunca lo he escrito, ni a mi hermano. Dime, ¿es ese también tu modo de pensar? Asesinó a 21 pilotos. ¿Qué locuras estás diciendo? Eso no se dice de un hombre. ¿Qué otra cosa se puede decir? Cuando se lo llevaron, yo le seguí. Lo visitaba todos los días, hasta que llegó la noticia de Larry. No se puede tener piedad de un hombre así. Padre o no padre, solo hay un modo de mirarle. A sabiendas, entregó accesorios defectuosos que podrían provocar la caída de un avión. ¿Y quién nos dice que Larry no fue uno de ellos? Lo estaba esperando. Mientras estés aquí, Annie, te ruego que no lo repitas. Me sorprende que... Yo creí que usted estaría furiosa contra mi padre. Lo que tu padre hizo no tiene nada que ver con Larry. Nada. ¿Cómo podemos saberlo? Mientras estés aquí. ¿Pero qué? Que se te meta eso bien en la cabeza. Porque ¡Basta ya! ¡Basta ya! Entra ahora y toma el té conmigo. lo que yo quiero es que tú... ¡No ha muerto! De modo que esto no se discute. Ven conmigo, Joe. Enseguida. Mira, Annie, Estoy harto del tema. ¿Por qué no habláis de otra cosa? ¿quieres que las cosas sigan así? Esas culatas de cilindro eran únicamente para los P-40. ¿Qué fantasías son esas? Tú sabes que Larry nunca voló en un P-40. Entonces, ¿quiénes volaron en los P-40? Los cerdos. Él fue un insensato, pero no hagáis de él un asesino. ¿Habéis perdido el juicio? Ved qué efecto causa en ella. Escucha, tienes que darte cuenta
de lo que pasaba en aquel taller durante la guerra. Los dos. Aquello era una cosa de orates. Cada media hora el mayor llamaba pidiendo culatas de cilindros. Nos estaban azotando con el teléfono. Los camiones se llevaban las culatas todavía calientes. Quiero que veáis las cosas desde un punto de vista humano, meramente humano. De pronto, una hornada sale con una raja. Eso sucede a veces. Es el negocio. Era una raja fina, como un pelo. Muy bien. Tu padre es un hombre débil, sin carácter, siempre asustado de los gritos. ¿Qué dirá el mayor? La producción de mediodía totalmente perdida. ¿Qué dirá? ¿Comprendéis lo que quiero decir? Es humano. En su vista tomó los útiles y disimuló el defecto de las culatas. Muy bien, muy bien. Está mal hecho, muy mal. Pero eso es lo que hace un hombre sin carácter. Si yo hubiese estado allí en aquel día, le hubiera dicho: nada, Herb, hagamos frente a las cosas, podemos hacerlo. Pero estaba solo y tuvo miedo. Creía que el defecto no impediría el buen funcionamiento. Eso es un error, no un asesinato. No debéis tener ese concepto de él. ¿Me comprendéis? No es justo. Joe, olvidemos eso. Annie, el día en que llegó la noticia de Larry, estaba en la celda inmediata a la mía. Y lloró Annie, lloró durante media hora. Debió de haber llorado la noche entera. Bueno, realmente Joe les está contando algo que ocurrió a medias. Él estaba en casa con gripe. Y su socio lo llamó para decirle que aquellas culatas de cilindro tenían una pequeña hendidura. Y él le dijo: pero la maquinaria no se puede parar, envíalas. Es decir, él fue quien dio la orden de enviarlas. Hay una frase de pronto una hornada sale con una raja. Eso sucede a veces. ¡Es el negocio! Eso era lo que yo quería plantear en esta hora. Que lo importante para los Estados Unidos de América no eran las personas, sino conseguir dinero, el éxito, el famoso American Dream. Que para lo único, para lo que nos sirvió, fue para llevar a la ruina a tanta gente. Y no solo a la ruina económica, que también, por supuesto, sino a la ruina de sus vidas. Bien, el texto 3 con el que cerramos esta obra llega casi al final. Chris le ha dicho a su madre, y claro, aquí está el punto álgido, que quiere casarse con Anne. Pero claro, es que Anne era la novia de su hermano, era la prometida de su hermano. Claro, la madre que no acepta que su hermano haya muerto, como va a aceptar, obviamente, que su otro hijo se case con Anne, o sea, su novio o su prometido, ¿no? La madre sabe desde que ocurrió el accidente de su hijo que el culpable es su marido, pero nunca ha querido culparlo y ha permitido que el padre de Anne se haya pasado muchos años en prisión. Una vez que la madre lo dice, Chris echa en cara a su padre haber sido tan mezquino, mientras éste le dice que lo hizo por él, porque su empresa era la herencia que le quería dejar a su hijo. Claro, la herencia que le iba a dejar a su hijo era una herencia manchada de sangre. Porque lo importante no era cuántas personas habían muerto, 200, 211, no importaba. Lo importante era que la empresa para mi hijo seguía en pie. Ya imaginarán que no era esta mi idea, precisamente. Nada, ¿Qué ha dicho eso? no tienes nada que decir. Quien habla ahora soy yo. Larry va a volver y todos vamos a esperarlo. Mamá, mamá. Tú esperas como los demás. ¿Cuánto tiempo? Dime. Hasta que venga, eternamente, hasta que venga. Mamá, estoy decidido a seguir adelante. Chris, no te he dicho que no en mi vida. Ahora te digo que no. No abandonarás esa idea No hasta que lo haga. No abandonaré a Larry y tú tampoco. Yo ya lo he abandonado. Entonces- Hace tiempo. Entonces abandona también a tu padre. Ha perdido la cabeza. Por completo. Tu hermano está vivo, hijo mío, porque si ha muerto es tu padre quien lo ha matado. ¿Me comprendes ahora? Mientras vivas, ese chico vive. Dios no deja que un padre mate a su hijo. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves? Ha perdido la cabeza. Entonces, fuiste tú. Nunca voló en un P-40. Pero los demás,
Ha perdido la cabeza. Papá, ¿lo hiciste? No voló nunca en un P-40. ¿Qué te pasa? Entonces lo hiciste. A los otros... ¿Qué te pasa? ¿Quieres decirme qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo? ¿Quieres decirme qué te pasa? Papá, has matado a 21 hombres. ¿Qué dices? Yo no he matado a nadie. Los has matado, los has asesinado. ¿Cómo puedo ver yo haber matado a nadie? Papá. No he matado a nadie. Entonces, explícamelo. ¿Qué hiciste? Explícamelo o te hago ahora mismo pedazos. No, Chris, no. Quiero saber qué hiciste ahora mismo. Tenías 120 culatas de cilindro defectuosas. ¿Qué hiciste? Si me vas a ahorcar por eso, entonces... Estoy escuchando, cielos, estoy escuchando. Tú eras un niño. ¿Qué podía hacer? Tengo un negocio. Con aquellas 120 piezas defectuosas me veía ya en la ruina. Si tengo un proceso de fabricación y el proceso no funciona, es el desastre. No sabes producir y tu mercadería es mala. Te cierran los talleres, te anulan los contratos. ¿Qué les importa? Estás 40 años en el negocio y de pronto te ves desplazado, pero en 5 minutos. ¿Qué podía hacer? ¿Permitir que me quitaran esos 40 años? ¿Que me quitaran la vida? Nunca pensé que llegaran a instalar aquellas piezas. Te lo juro. Supuse que las descartarían antes de que nadie levantara el vuelo. Entonces, ¿para qué las entregaste? Me dije que, para cuando las descubrieran, tendría de nuevo el proceso en marcha, con lo que me necesitarían y dejarían de seguir las cosas. Pero pasaron varias semanas y nadie nos llamó al orden. Fue entonces cuando pensé decirles lo que ya había pasado. ¿Y por qué no lo dijiste? Era demasiado tarde. Los periódicos, era todo primera plana, 21 aviones estrellados. Era ya demasiado tarde. Vinieron con esposas al taller. ¿Qué podía hacer? Chris, lo hice por ti. Había un riesgo y lo corrí. Por ti. Tengo 61 años. ¿Cuándo iba a tener yo otra oportunidad de hacer algo por ti? A los 61 años. Ya no hay oportunidades. ¿Comprendes? Tú sabías incluso que los aviones tenían que caerse. Yo no he dicho eso. No ibas a prevenirles de que no los usaran. Pero eso no quiere decir... Quiere decir que tú sabías que se iban a estrellar. No quiere decir eso. Entonces tú creías que se iban a estrellar. Tal vez temía. Tal vez temías. Cielos, ¿qué clase de persona eres? Los pobres muchachos colgaban en el aire de esas culatas. No lo sabías. Lo hice por ti. Era un negocio para ti. Lo hice por ti. Era un negocio para ti. Para mí. ¿Dónde vives? ¿De dónde vienes? Para mí. Yo me estaba muriendo cada día y tú matabas a mis hombres. ¿Y lo hacías por mí? ¿En qué crees que estaba pensando? En el maldito negocio. ¿Es eso hasta donde puedes ver tu negocio? ¿Qué significa eso, el negocio? ¿Qué diablos eres tú? No eres ni siquiera un animal, porque los animales no matan a los suyos. ¿Qué eres? ¿Qué puedo hacer contigo? Debería arrancarte la lengua ahora mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Chris, mi Chris. Bueno, creo que este último texto es bastante elocuente y habla por sí mismo. Realmente el hijo se da cuenta de que, claro, sí, el negocio era por mí, pero han muerto muchas personas en un negocio que decías que iba a ser por mí. Y eso es lo que él no puede soportar. Porque al final no deja de ser algo que va a caer sobre su conciencia para siempre. Claro, obviamente, yo que, bueno, no es que fuese jovencísimo, pero bueno, era un hombre bastante joven por entonces, obviamente me vi reflejado en Chris. Y veía en mi padre a Joe. Obviamente mi padre no había matado a nadie, pero culturalmente nos había matado a mis hermanos y a mí. Nunca, si hubiese sido por él, hubiésemos llegado a estudiar, porque los años en que teníamos que estudiar fue cuando él no tenía dinero, y cada uno de nosotros tuvo que dedicarse a lo que pudo, y pagarse las cosas por sí mismo. Claro, esto no es lo más fácil, desde luego. Bien, pasamos al año 1948 y en ese momento yo me construí una cabaña, yo mismo, con maderas y demás,
en Roxbury, y aquel fue mi estudio durante décadas. Allí llevé a mi primera esposa, ya por entonces teníamos 2 hijos, mi hija y mi hijo, y realmente, tras todos eran mis hijos, nunca imaginé que ese iba a ser el inicio de la gran obra que iba a abrir el teatro norteamericano de la segunda mitad del siglo XX. Realmente esta obra mía, La muerte de un viajante, y las obras posteriores de Tennessee Williams, que fuimos, digamos, el dúo de dramaturgos más importante de la segunda mitad del siglo XX, fueron las obras que marcaron toda esa época, que fue una época difícil, como ahora voy a pasar a contarles. En 6 semanas, tras el gran éxito de Todos eran mis hijos, en 6 semanas en aquella cabaña de Roxbury, escribí, a grosso modo, La muerte de un viajante. Obviamente no como es hoy, pero sí, digamos, lo general, la historia general. Qué poco sabía yo en aquel momento que esta iba a ser la obra de teatro más lucrativa de la historia. Fue difícil para la productora, que luego se hizo multimillonaria con mi obra, decidirse a llevarla a las tablas, porque en el título estaba la palabra tabú, muerte. Era una palabra que a los americanos no nos gustaba oír. El director de esta versión que llevé a Broadway, igual que Todos eran mis hijos, fue un director al que seguro que todos ustedes conocen, Elia Kazan. Él y yo fuimos muy amigos durante muchos años, desde que lo conocí en el Federal Theatre Project. Pero hubo un problema. Cuando el Comité de Actividades Antiamericanas lo llamó a declarar, dijo que yo era comunista. A partir de ese momento nuestra amistad, como ya ustedes imaginarán, se dio al traste. Pero todavía en el año 48 y en el 49 seguíamos siendo amigos, y fue quien, como les digo, quien dirigió en Broadway aquella obra de teatro. Fue él también quien escogió a los actores principales, tanto a Willie como a Linda. Willie fue Jay Cobb, que era uno de los grandes actores del momento, pero lo escogió no porque tuviese que ver físicamente con el Willie Loman que yo presentaba en la obra, que era así un hombre, pues el pobre, un poco ya acobardado, mayor. Este era un hombre cuya presencia física asustaba en el escenario. Y claro, eso, bueno, pues creo que también era muy importante a la hora de presentar a este personaje, ¿no? En los momentos más importantes de la obra. Pero escogió a una joven que entonces era profesora de dicción, que se llamaba Mildred Tannock. Una actriz que poco tenía que ver con la abnegada Linda que yo había pensado. Como les dije, seleccionada por el director, era una mujer de modales exquisitos, lo que hizo que trabajar con el rudo y maleducado Cobb fuera una experiencia que la actriz jamás olvidaría. De hecho, llamó muchas veces a Kazan para decirle que por favor, que la sustituyera. Pero él decía que es que hacían una pareja perfecta en el escenario. Bueno, además de la calidad dramática del texto, que ya les digo que no fue la primera que yo hice, la primera versión que yo hice. Yo hice una versión mucho más corta, y hablando con el escenógrafo, con uno de los grandes escenógrafos del Nueva York de los años 50 y 60, me di cuenta de que aquella obra tenía que mejorar en muchos lugares, ¿no? Y junto con él trabajé en la creación del entorno escénico. Además, no es porque sea mi obra, pero es un entorno escénico casi mágico, casi como del más allá. Y él fue el que me dijo que tendría que quitarle ese carácter tan naturalista para darle este más mágico, sobre todo en las intervenciones de Ben,
el hermano de Willy. Este escenógrafo entonces me dijo que no me preocupase, que él se iba a ocupar de todo conmigo y que me aseguraba que a partir de ese momento el entorno escénico, cada vez que se llevase a las tablas mi obra, iba a ser casi idéntico al suyo. No me equivocaba. Y él tampoco. Cuando estuve aquí en 2002, que luego les contaré mi experiencia, cuando estuve aquí en 2002 para recibir el galardón del premio Príncipe de Asturias, con mi última esposa, estuve como 2 semanas y pasé por Madrid y Barcelona para ver los montajes que entonces se hacían, tanto de Todos eran mis hijos como de La muerte de un viajante. No se lo van a creer, pero la versión de Mario Gas en Barcelona, en el Teatre Rumea, realmente era casi idéntica a la que yo había vivido con Elia Kazan. Así que, bueno, creo que el escenógrafo tenía bastante razón por entonces. Por aquellos momentos era muy típico, para no llevar la obra a Broadway cuando no sabíamos realmente cómo iba a funcionar, la llevábamos unos días fuera de Broadway y veíamos cómo el público se enfrentaba a la obra, qué decía al salir, qué comentarios hacía, y a partir de ahí la retocábamos para que llegase a Broadway, realmente que impactase en el público, porque eso era lo que nosotros buscábamos. El 22 de enero de 1949 tuvo lugar el preestreno de la obra en Filadelfia. Como les digo, una práctica habitual. En el Locust Theatre Street de Filadelfia, todas las críticas hacían presagiar que la obra no iba a dejar indiferente a nadie. Así fue. Aquellas semanas de éxito clamoroso habían creado una expectación que aseguraba todas las entradas vendidas con meses de antelación en el Moresco Theatre de Broadway, allí donde Elia Kazan llevó a las tablas mi obra. Allí se estrenó el 10 de febrero de 1949. Recibí todo tipo de premios, el público y la crítica estaba absolutamente entregada, totalmente entusiastas. Y tuve la suerte de que después de más de medio siglo de haber sido escrita, esta obra sigue emocionando e iluminando todos los teatros por donde pasa. A raíz del éxito de esta obra, inicié mi trayectoria como ensayista de teoría teatral. En La tragedia y el hombre común, que publiqué en el New York Times días después del estreno de La muerte de un viajante, traté de refutar la idea de que lo que se estaba viendo en aquel teatro era un drama o un melodrama, que era lo que decían todos los críticos. Y argumenté que se trataba en realidad de una tragedia, explicando para ello mi concepto de tragedia moderna, que no tenía nada que ver con la tragedia de los griegos, en la que el personaje principal era un noble, y aquí yo había escogido a un hombre común, a un hombre cualquiera, para poder representar a todos los hombres. Creo que mi trayectoria dramática no se entiende de la misma forma sin estos escritos teóricos, que explicitan de modo inequívoco mis propósitos artísticos y mi visión del arte dramático, y además creo que este corpus de artículos revela mi grado de compromiso con mi oficio desde los inicios de mi carrera. Los 3 textos que vamos a escuchar dramatizados de La muerte de un viajante son, creo que, los más importantes de la obra. En una escena del pasado se cuenta el primer robo de Biff, el hijo de Willy. Cómo Willy lo acepta como si fuera una broma de niños, y cómo les hace creer a sus hijos que lo conocen en todas las ciudades por donde ha ido vendiendo. Lo que hace, obviamente, es inculcarles a sus hijos unos valores que luego no les servirán de nada, porque obviamente no son más que pura fantasía. La escena comienza cuando acaban de limpiar e ilustrar el coche de su padre los 2 hermanos, Biff y Harold, que en la obra toma el nombre de Happy. Cuando queráis. ¿Qué te parece, papá? Como profesionales. Muy bien, chicos, muy bien. Buen trabajo, Vic. ¿Dónde está la sorpresa, papá? En el asiento trasero del coche. ¡Qué bien! ¿Qué es, papá? Dímelo. ¿Qué has comprado? Ya lo verás. Es algo que queríais tener. ¿Qué es, Hap? Es un saco de arena para practicar boxeo. ¡Oh, papá! Y tiene la firma de Jenny Tooney. Vaya, ¿cómo sabías que queríamos un saco de arena? Bueno, es lo mejor que hay para conseguir el ritmo correcto. Somos hermanos. Estoy perdiendo peso. ¿Te has dado cuenta, papá? Saltar a la comba también es bueno, ¿sabes? ¿Has visto mi nuevo balón de fútbol? ¿De dónde has sacado ese balón nuevo? El entrenador me ha dicho que practique el pase.
Sí, y ya te ha dado el balón, ¿eh? Bueno, lo he tomado prestado del vestuario. Quiero que lo devuelvas. Te dije que no le gustaría. Bueno, lo devolveré. Ahora crees. Vale. Claro, tiene que practicar con un balón de reglamento. ¿No es cierto? Probablemente el entrenador te felicitará por tu iniciativa. La verdad es que me felicita continuamente por mi iniciativa, papá. Eso es porque le caes bien. Si otro chico cogiera este balón, se armaría un escándalo. Bueno, chicos, ¿qué tenéis que decirme? Oigamos el informe. ¿Dónde has estado esta vez, papá? Nos hemos sentido muy solos sin ti. Solos, ¿eh? Te hemos echado mucho de menos. ¿De veras? Os diré un secreto, chicos. No se lo contéis a nadie. Algún día seré el dueño de mi propio negocio. Y ya no tendré que irme de casa nunca más. Como el tío Charlie, ¿no? Un negocio mucho más importante que el del tío Charlie. Porque el tío Charlie no gusta. Bueno, sí que gusta, pero no demasiado. ¿A dónde has ido esta vez, papá? Veréis, tomé la carretera del norte, hasta Providence. Conocí al alcalde. El alcalde de Providence. Estaba sentado en el vestíbulo del hotel. ¿Qué te dijo? Me dijo, buenos días. Y yo le dije, qué bonita ciudad tiene usted, alcalde. Entonces tomamos café juntos. Después fui a Butterbury, que es una ciudad magnífica, con un gran reloj, el famoso reloj de Butterbury. Y allí hice buenas ventas. Después me dirigí a Boston. Boston es la cuna de la revolución, una ciudad estupenda. Visité otro par de ciudades de Massachusetts y seguí hacia Portland, a Bangor, y de allí derecho a casa. Oh, papá, me gustaría tanto acompañarte alguna vez. En cuanto llegue el verano. ¿Lo prometes? Iremos tú, Hap y yo, y os enseñaré todas las ciudades. América está llena de hermosas ciudades y de gente excelente, honrada. Y me conocen, chicos, me conocen en toda Nueva Inglaterra, la mejor gente. Y cuando os lleve conmigo, será ábrete sésamo para todos nosotros. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque tengo amigos. Puedo aparcar el coche en cualquier calle de Nueva Inglaterra y los guardias lo protegen como si fuese suyo. Este verano, ¿de acuerdo? ¡Sí, hecho! Bueno, una vez que vemos esta escena en la que realmente él les está explicando cómo es su vida, pero la vida que él querría tener y no la que tiene realmente, pasamos a una escena en que tiene que aparecer, obviamente, el famoso hermano Ben, que se ha hecho rico en la jungla, en la selva, en Alaska, etcétera, etcétera, y cómo, claro, es el modelo que quiere seguir Willy. Pero claro, obviamente es imposible que lo siga. Ben, el hermano de Willy, aparece en escena para aumentar la capacidad de ensoñación de este. Cuando Willy sale de casa a pasear, Linda, su esposa, habla con su hijo Biff para que vuelva a llevarse bien con su padre ahora que ha vuelto a casa. Y le dice que si no quiere a su padre, no puede quererla a ella tampoco, porque ella sí que quiere a Willy y le pide que no vuelva si es así. No podrías ocuparte mejor de tus hijos, William. Son unos chicos viriles y excepcionales. Cuánto me alegra oírte decir eso, Ben, porque a veces temo no educarlos bien. Dime, ¿cómo debería educarlos? Entré en la jungla con 17 años, William. Salí a los 21. Y por Dios, que me había hecho rico. Te habías hecho rico. Ese es exactamente el espíritu que quiero inculcarles. Entrar en una jungla. Yo tenía razón. Tenía razón. Willy, cariño. Willy. Tenía razón. ¿Has comido un poco de queso? Es muy tarde, cariño. Anda, ven a dormir. Tienes que partirte el cuello para ver una estrella en este patio. No entras. ¿Dónde fue a parar aquel reloj de bolsillo con un brillante? ¿Te acuerdas? Aquella vez que Ben volvió de África, ¿no me regaló un reloj de bolsillo con un brillante? Lo empeñaste, querido, hace 12 o 13 años, para pagar el curso de radio por correspondencia de Biff. Madre mía, qué bonito era. Voy a dar un paseo. Pero si estás en zapatillas. Yo tenía razón, claro que la tenía. Qué hombre, ese sí que era un hombre con quien valía la pena hablar. Yo tenía razón. Si estás en zapatillas, Willy. ¿Qué está haciendo ahí fuera? Ay, perdón. Por el amor de Dios, mamá. ¿Desde cuándo está así? Calla, que te va a oír. Pero, ¿qué le ocurre? Mañana por la mañana se le habrá pasado. ¿No deberíamos hacer algo? Habría que hacer tantas cosas, cariño. Pero no hay nada que hacer, así que vete a dormir. Nunca la había oído hablar tan alto, mamá. Pues ven a casa más a menudo y le oirás. ¿Por qué no me has escrito una carta contándomelo, mamá?
Pero ¿cómo iba a escribirte? Durante más de 3 meses has estado por ahí, sin dirección fija. Estaba de viaje, pero sabes que siempre pensaba en ti. Lo sabes, ¿no es cierto? Lo sé, cariño, lo sé. Pero a él le gusta tener noticias, saber que todavía hay una posibilidad de que las cosas mejoren. No se comporta siempre así, ¿verdad? Cuando vuelves tú a casa es cuando está peor. ¿Cuando vuelvo a casa? Cuando escribes diciendo que vas a venir, se alegra mucho, habla del futuro y es estupendo. Después, cuanto más próxima está la fecha de tu llegada, más nervioso se pone. Y cuando te presentas aquí, discute y parece enfadado contigo. Tal vez se deba a que no puede hablarte con franqueza. ¿Por qué os tenéis tanto rencor? ¿Por qué? No le tengo rencor, mamá. Apenas has cruzado la puerta, ya os estáis peleando. No sé por qué quiero cambiar, en serio, lo intento, mamá, ¿comprendes? ¿Esta vez has venido para quedarte? No lo sé. Quiero echar un vistazo al ambiente, a ver qué hay. No puedes pasarte la vida echando vistazos, Viv. ¿No te parece? Me es imposible llevar una vida normal y corriente, mamá. Es superior a mis fuerzas. Un hombre no es como un pájaro que viene en primavera y luego se marcha. Tu cabello, qué gris se te ha vuelto. Lo tengo así desde que tú ibas al instituto. Solo que ahora he dejado de teñírmelo. Pues vuelve a teñírtelo, ¿de acuerdo? No quiero que parezcas vieja. Ay, qué crío eres. ¿Crees que puedes pasarte un año fuera y has de meterte en la cabeza que un día llamarás a esta puerta y te encontrarás con que aquí viven unos desconocidos? ¿De qué me estás hablando? Ni siquiera has llegado a los 60, mamá. ¿Y qué me dices de tu padre? Bueno, también me refería a él. Viv, admira a papá. Viv, cariño, si no sientes nada por él, entonces tampoco puedes sentir nada por mí. Claro que puedo, mamá. No puedes venir a verme solo a mí, porque yo lo quiero. Es el hombre al que más quiero en el mundo. Y no toleraré que nadie le haga sentirse superfluo, deprimido y triste. Tienes que tomar de una vez una decisión, hijo. No puedes seguir con esa actitud. O le guardas a tu padre el debido respeto, o no vengas más a casa. Sé que no es fácil llevarse bien con él. Nadie lo sabe mejor que yo, pero... Como veis, ella realmente se amolda a la vida que él lleva, porque ya sabéis, en aquellos años la mujer debía amoldarse a lo que quería el hombre. Creo que la escena clave de la obra es esta, en la que Viv descubre a su padre en un lugar lejano, pero en el hotel, en la habitación del hotel, con una amante. Viv, de joven, va a buscar a su padre a Boston para pedirle que tiene que hablar con su profesor de matemáticas porque ha suspendido y no podrá ir a la universidad. Viv acaba descubriendo que la mujer que aparece en la habitación de Willy es su amante y le da a ella unas medias mientras su madre tiene que zurcir las suyas. ¿Por qué no abrías? ¿Viv? ¿Qué haces en Boston? ¿Por qué no abrías? Llevo 5 minutos golpeando la puerta. Te he llamado por teléfono al hotel. Acabo de oírte. Estaba en el baño y tenía la puerta cerrada. ¿Ha ocurrido algo en casa? Papá, te he fallado. ¿Qué quieres decir? ¿A qué viene todo esto, hijo? Anda, vamos abajo y te tomas algo. Me han cateado las mates, papá. No tengo suficientes créditos para graduarme. ¿Quieres decir que Bernard no te pasó las respuestas? Lo hizo, lo intentó, pero solo saqué un 4,6. ¿Y el profesor no ha querido darte esas 4 décimas que te faltan? Se ha negado en redondo. Le he suplicado, papá, pero no ha querido. Tienes que hablar con él antes de que se cierren las escuelas, porque si viera cómo eres y le hablaras como sabes hacerlo, estoy seguro de que me aprobaría. Verás, la clase de matemáticas era la hora antes del entreno y me he saltado demasiadas. Hablarás con él, le caerás bien, papá, sabrás hablarle. De acuerdo, volveremos enseguida. Gracias, papá. Estoy seguro de que así me subirá la nota. Baja a recepción y di que me preparen la cuenta. Anda, no te entretengas. Ahora mismo. Te diré por qué me detesta, papá. Un día en que él tardaba en llegar a clase, empecé a imitarle delante de la pizarra. Puse los ojos bizcos y hablé ceceando. ¿Eso hiciste? ¿Le gustó a los chicos? Se montaron de risa. La raíz cuadrada de 63 es... Entonces entró él y me sorprendió. Baja enseguida y... ¿Hay alguien ahí? No, era en la puerta de al lado. Hay alguien en el cuarto de baño. No, es la habitación contigua. Hay una fiesta. ¿Puedo pasar? Hay una cosa en la bañera, Willy, y se mueve. Ya puede volver a su habitación. Deben de haber terminado de pintarla. Están pintando su habitación, así que le he dejado ducharse aquí. Váyase, váyase.
Pero tengo que vestirme. Willy, no puedo. Salga de aquí, váyase. Es la señorita Francis Reed, un agente de compras. Están pintando su habitación. Váyase, señorita, váyase. Pero he de vestirme. No puedo salir desnuda al pasillo. Váyase, fuera, fuera. ¿Dónde están mis medias? Me prometiste unas medias, Willy. Aquí no tengo medias. Tenías 2 cajas de medias finas, de mi talla, y las quiero. Tómalas y vete de una vez. Espero que no haya nadie en el pasillo. ¿Juegas al fútbol o al béisbol? Al fútbol. Yo también soy como un balón de fútbol. Bueno, será mejor que nos marchemos. Quiero ir a la escuela mañana a primera hora. Saca mis trajes del armario. Voy a buscar la maleta. ¿Qué te pasa? Es un agente de compras. Se aloja en este hotel y están pintando su habitación. No imaginarás... De veras, Viv, es un agente de compras. Los viajantes le muestran el género en su habitación, que ha de estar en condiciones... Vamos, recoge mis trajes. Deja de llorar y haz lo que te digo. Te he dado una orden, Viv. ¿Eso es lo que haces cuando te ordeno algo? ¿Cómo te atreves a llorar? Mira, Viv, cuando crezcas entenderás estas cosas. No debes exagerar su importancia. Mañana, a primera hora, hablaré con tu profesor. No hace falta. ¿Cómo? Te darán esas décimas. Yo me encargaré de que lo haga. No querrá escucharte. Pues claro que me escuchará. Necesitas esas décimas para ir a la Universidad de Virginia. No voy a ir. ¿Qué dices? Si no consigo que te cambie la nota, irás a la escuela de verano. Tienes todo el verano para... ¡Papá! Hijo mío, ella no significa nada para mí, Viv. Me sentía solo, terriblemente solo. ¡Le has dado las medias de mamá! Te he dado una orden. ¡No me toques, mentiroso! Discúlpate por decir eso. Eres un farsante. Claro, aunque esta escena ocurre bastante avanzada la obra, en el segundo acto, casi al final del segundo acto, realmente esta es una escena del pasado, cuando Viv todavía estaba a punto de ir a la universidad y cuando ha vuelto a casa tiene 31 años. Es decir, que él ya sabe que su padre es un farsante desde que tiene 17. Claro, es algo que, por supuesto, Linda sabe, pero ella, como está enamorada y es su marido y ella tiene que hacer el papel de su mujer, pues no le queda otra. Pero claro, su hijo sabe perfectamente por qué no quiere hablarle y por qué no está de acuerdo con las cosas que hace. Bueno, los años posteriores al estreno de esta obra fueron los más importantes de mi vida y también en los que mi fama se acrecentó, aunque no precisamente por mis publicaciones. A finales de la década de los 40, Broadway había perdido a sus autores relevantes de las décadas anteriores y solo quedaba Eugene O'Neill, realmente casi a punto de morir porque ya estaba muy enfermo. A finales de los 40, Broadway se encontraba desprovisto de grandes nombres y ese vacío fue el que llenamos Tennessee Williams y yo. Por entonces, en uno de mis ensayos sobre el género, la familia en el drama moderno, dije: existe en la forma dramática la posibilidad última de elevar el grado de compromiso con la verdad del ser humano hasta el punto de poder transformar la vida de quienes contemplan la obra. Fíjense hasta qué punto creía yo que el teatro podía cambiar la vida de las gentes. Bien, es verdad que las obras de Tennessee Williams y las mías tenían muchas cosas distintas, dispares. El sur de las obras de Tennessee, el norte industrializado de mis obras. Williams era un pesimista, yo era, bueno, sin llegar a ser un optimista real, albergaba grandes esperanzas para mis personajes. Además, yo creía que el teatro podía contribuir a mejorar la sociedad, haciendo que quien lo viera tomara conciencia de los problemas y de la forma de resolverlos. Además, Williams apelaba a los sentidos y emociones del público y yo intentaba llegar a su capacidad de análisis. Nuestros teatros eran diferentes, nuestros personajes completamente diferentes, pero ambos presentábamos en nuestras obras la trastienda del mito americano del éxito, el famoso American Dream y la famosa American Way of Life, una trastienda habitada por marginados y perdedores que pueden ser diferentes en sus perfiles, pero desde luego no en su esencia. En 1950, en pleno desarrollo de la famosa caza de brujas, realicé un nuevo homenaje a mi admirado Ibsen al adaptar Un enemigo del pueblo. Y en el año 52 apareció una de las obras para las que más trabajé y que más supusieron en mi vida como dramaturgo, Las brujas de Salem.
Ambas fueron reflexiones sobre la histeria que por entonces asolaba Estados Unidos a consecuencia de los ataques de McCarthy, que atravesaba por esos años su fase más virulenta, el famoso Comité de Actividades Antiamericanas, al que fui obligado a declarar. Los planteamientos de ambas obras, tanto de mi versión de Un enemigo del pueblo como de Las brujas de Salem, eran similares, pero desde luego, para escribir Las brujas de Salem, preferí recurrir a la fórmula del teatro histórico para explorar las similitudes entre la caza de brujas que tuvo lugar en la Nueva Inglaterra puritana de finales del 17 y los vergonzantes procesos de McCarthy en busca de supuestos comunistas. Plantear en mis obras de teatro lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en aquel momento en absoluto era una opción fácil, y además a mí me llevó realmente a la peor época de mi vida. En aquellos momentos la sintonía con el público y la crítica que había alcanzado con la muerte de un viajante quedó completamente rota. En el 55 decidí apartarme de la realidad del momento y estrenar 2 piezas breves. Una de ellas es Panorama desde el puente, la última sobre la que vamos a hacer una lectura dramatizada. Desde luego, en esta obra, Panorama desde el puente, quise realizar una reflexión sobre algo que era muy típico entonces y que desgraciadamente, más de 50 años después, sigue siendo demasiado común. Quise retratar el destino trágico de un trabajador portuario enamorado de una sobrina de su esposa, que delata a 2 inmigrantes ilegales, familiares de su mujer, celoso porque uno de ellos ha iniciado una relación con la joven Catherine. Quise con esta obra hacer un cambio en la forma de tratar la acción dramática, y mi primera versión de esta obra fue en verso, sin escenografía, con un narrador brechtiano, pero el público de Broadway, desde luego, no estaba tan acostumbrado a ese tipo de teatro, y sí al realismo convencional que bueno, yo había mostrado en mis obras anteriores. En el año 57, y bajo la dirección de Peter Brook, se estrenó en Londres la versión extendida en prosa que vamos a trabajar un poquito ahora. Creo que el mundo que retrata esta obra es un mundo que, por desgracia, no ha desaparecido. El de la inmigración ilegal, el de, bueno, este tipo de enfrentamientos de personas tan distintas, ¿no? Los Estados Unidos siempre han sido tierra de emigrantes y de inmigrantes, pero eso sí, desde el primer momento quisimos que quienes habíamos llegado allí fuéramos los propietarios de todo y nadie más entrara detrás de nosotros. Y para eso hicimos unas leyes muy férreas. Pero claro, eso no quería decir que los inmigrantes no pudieran acercarse a nuestras costas, como veréis en estos fragmentos. El matrimonio formado por Eddie y Beatriz ha accedido a que se queden en su casa 2 inmigrantes italianos, Rodolfo y Mario. Eddie está enamorado de la sobrina de su esposa, Catherine, y quiere apartarla de Rodolfo. Pero ellos ya están enamorados. Rodolfo intenta ganarse la confianza de Eddie, al que considera como un padre. Beatriz le dice a Catherine que Eddie sigue considerándola una niña porque ella sigue comportándose así con él, y que debe hablar con él seriamente para decirle que ya tiene novio y que enseguida se casarán y ella se irá de casa. Es un poco más cercano al melodrama, pero de todas maneras bastante cercano a la tragedia también. Cuando queráis. Hola, Eddie. ¡Qué película más divertida! ¿Cómo nos hemos reído? ¿A dónde fuisteis? Al Palace. ¿Al Palace de Brooklyn? Claro, al Palace de Brooklyn. Ya te dije que no iríamos a Nueva York. No te pongas así. Solo era una pregunta. No quiero que Katy vaya al centro a estas horas. No hay más que gentuza. A mí me gustaría ir algún día a Brooklyn, Eddie. Pasear con Katy, ver los teatros, la ópera. Desde niño conozco esas calles por fotografía. Quiero hablar con Katy. Entra en casa, ¿quieres? Lo único que hicimos fue pasear. ¿A que no sabes lo que más le intriga a Rodolfo? Que en Brooklyn no haya fuentes. ¿Fuentes? Dice que en Italia, en todas las ciudades, hasta en los pueblos más pequeños, hay fuentes y la gente se reúne alrededor de ellas. ¿Y sabes una cosa? En su pueblo hay naranjos y limoneros en las calles y en las plazas. ¿No es maravilloso? Pero a pesar de que aquí solo hay hierro y cemento, le entusiasma a Nueva York. Eddie, ¿por qué no vamos algún día a Broadway?
¿Nos dejas? Tengo que decirle algo a Katy. Usted también podría venir. Quisiera ver las luces. ¿Por qué no le contestas, Eddie? Él te admira mucho. También yo te admiro. Y tú tampoco me hablas. ¿Que no te hablo? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Has cambiado. Te veo cada vez menos. Cuando llego a casa estás por ahí. ¿Quién sabe dónde? Bueno, Rodolfo quiere conocer Nueva York y yo lo acompaño. ¿Estás enfadado conmigo? No, pero es que antes, cuando volví a casa, tú siempre me esperabas. Ahora de pronto es como si te hubieses convertido en una extraña. No sé ni cómo hablarte. ¡Qué tontería! Te escapas, Catherine. Y no me haces caso. No te ocupas de mí. Eddie, ¿qué cosas dices? No te cae bien Rodolfo, ¿verdad? No te gusta. ¿Y a ti? A mí sí, mucho. Lo sabía. ¿Te gusta? Sí. Pero, ¿qué tienes contra él? Te tiene mucho afecto y... Cathy. Para él eres como un padre. Cathy, ¿vas a casarte? No sé. Por el momento salimos juntos. Eso es todo. ¿Qué tienes en su contra? Dímelo, por favor. No te respeta. ¿Por qué dices eso? Cathy, si no fueras huérfana, tendría que pedirle permiso a tu padre para salir contigo. Bueno, no pensé que a ti te importase. Sabe que me importa y mucho, pero eso le tiene sin cuidado. No, Eddie, te respeta mucho. Y a mí, no lo conoces bien. Con tal de conseguir el pasaporte, es capaz hasta de ser bien educado. No te entiendo. Si se casa contigo, tiene derecho a ser ciudadano norteamericano. ¿Entiendes ahora? No, Eddie, no creo que... Con que no lo crees, ¿eh? En cambio, sí crees que es un honrado trabajador, imbécil. ¿Qué hizo con el primer dinero que ganó? Comprarse una cazadora de última moda, discos y un par de zapatos con mucha punta. Y mientras tanto, los hijos de su hermano muriéndose de hambre y de tuberculosis en Italia. Ese es de los que, cuando consiga el pasaporte, desaparece de la noche a la mañana. Cásate con él. Y no lo volverás a ver hasta que os encontréis en el juzgado para tramitar el divorcio. Eddie jamás me ha dicho nada sobre sus papeles, ni sobre el pasaporte. ¿Y crees que ahora te va a hablar de eso? De momento se calla, pero... Es que creo que ni siquiera se le haya pasado por la imaginación. Ya se le pasará, descuida. ¿Cómo que va a dejar que lo pesquen y lo manden a Italia? No creo nada de lo que dices. Cathy, escúchame. No me da la gana. Cathy, escucha. Me quiere y no te creo. No digas eso. No te creo. Si no es posible. Desde que se aprobó la ley de inmigración, estoy harto de ver a chicas a las que han dejado plantadas nada más casarse. Siempre hay alguna tonta a la que engañar. No te creo y te pido, por favor, que te calles. ¿Cuándo la vas a dejar tranquila? Ese tipo no le conviene. Déjala en paz de una vez. Tienes que ser más dura con ella. Me voy a volver loca. ¿Qué piensas hacer? No sé. No me digas que lo sabes. Ya no eres una niña. Contéstame. ¿Qué piensas hacer? Me ha dicho unas cosas. No es tu padre, Catherine. No entiendo nada de lo que pasa. I'm sorry. Háblame sin rodeos. ¿Quieres casarte o no? ¿Qué es lo que piensas hacer, Cathy? No sé, Bea. Se opone de una manera que me parece que estoy haciendo algo terrible. Escúchame. ¿Le gustó alguna vez a alguien para ti? No, ¿verdad? No, pero me ha dicho que a Rodolfo solo le interesa tener un pasaporte. Dirá lo primero que se le ocurra. No le hagas caso. ¿Me lo prometes? Sí, creo que tienes razón. La tengo, seguro. ¿Sabes lo que debes hacer? ¿Qué? Ser más fuerte. Que se entere de una vez que ya no puede darte órdenes ni manejarte como cuando eras una niña. Sí, pero lo malo es que él sigue creyendo que soy una niña. Y tú también lo crees. Te he dicho 50 veces que no te pases delante de él en enaguas y sostén. Tienes razón, pero me olvido de... Pues no lo olvides. Si actúas como una niña, él te seguirá tratando como una niña. Cuando vuelve del trabajo, te abalanzas a él y lo besas y lo abrazas como cuando tenías 12 años. Es que me da alegría verle, no lo niego. No estoy tratando de decirte lo que debes hacer, pero... Pues deberías decírmelo. Estoy hecha un lío. Me da mucha pena verle así. Está muy triste. Pues tenéis demasiada confianza. Por eso me pareció muy bien que buscases un trabajo. Así no estarás tanto tiempo metida en casa. Es maravilloso que en una familia todo el mundo se quiera, pero ya eres una mujer y vives junto a un hombre mayor y... Lo tendré en cuenta.
A él le he dicho que debe dejarte en paz, pero si le hablo como a ti, creerá que lo quiero poner a malas contigo. O que estoy celosa, o qué sé yo. ¿Me entiendes? ¿Dijo que estabas celosa? No, pero a lo mejor se lo imagina. ¿Crees que yo pueda estar celosa de ti? No, no lo he pensado nunca. Pues muy mal hecho. Deberías de haberlo pensado antes. Pero no estoy triste. Todo terminará bien, ya lo verás. Dale a entender poco a poco que ya eres muy mayor, que tienes un novio muy guapo y que ha llegado el momento de que nos digas adiós. Es la vida, lo que siempre ocurre. Conforme le diré todo eso, veré si puedo. Katy, tienes que poder. Haz un esfuerzo. Bien, la escena, como les digo siempre, casi cercana al final. Rodolfo y Mario se han ido a vivir a la casa de un vecino en el edificio tras una escena terrible entre Eddie y Rodolfo. Eddie ya los ha denunciado, aunque nadie lo sabe. Su esposa, Bea, le dice que Katy vendrá a invitarlos a la boda, que se celebra por temor a que detengan a Roberto. Eddie plantea que esperen y que Katy pueda conocer a otros hombres, pero ella sabe que solo se casará con Roberto. Se han ido a vivir arriba, a casa del Cari, el carnicero. Ah, ¿se han ido? También Catherine. Ella fue a llevar unas almohadas, bajará pronto. ¿Seguro? No se quedará con ellos. No puedo más, estoy harta de todo, enferma. Oye, tranquila, sin gritar. No quiero ir a hablar más de nada más de esto, te lo pido, nunca más. Pero, ¿qué gritos? ¿Quién los trajo aquí? Ojalá me hubiera muerto antes de decirles que viniera. Ojalá estuviera bajo tierra para no ver y oír nada. No te hagas la mártir. Solo quiero que recuerdes quién les ofreció esta casa. Eso es, esta es mi casa, no la de estos dos. Pero no puedes callar. No me puedes dejar en paz. ¿Qué más quieres que haga? Ya se han ido. ¿Qué más quieres? Quiero que me respeten. Les dije que se fueran. ¿Qué más quieres? Ya tienes tu casa para ti solo. Que no me hables así. Me callaré. Es lo que deseo. No me gusta ni cómo hablas ni cómo me miras. Esta es mi casa y ella es mi sobrina y yo soy el responsable de todo lo que le ocurra. ¿Y por eso le hiciste a él eso? ¿Le hice qué? Lo que le hiciste delante de ella. Sí, para que se enterase de que no es normal. ¿Has oído lo que le he dicho? Te he oído, pero no quiero hablar más. Eso es todo. Has cambiado, sí, has cambiado. No he cambiado. Antes no me contestabas con esos modales. Estás en mi contra. La mujer tiene que creer al marido y no llevarle la contraria. Si te digo que ese tipo no es normal. ¿Pero cómo lo sabes? Estoy seguro. Yo no soy de los que inventan. Nada más verlo, me dieron ganas de vomitar. Y no es verdad eso de que yo no quiero que se case con nadie. ¿Quién ha costeado sus clases de taquigrafía? Yo. Y lo hice para que el día de mañana pudiera colocarse en una buena empresa o en un banco. Y así pudiera conocer a otra clase de gente y encontrar... A veces me hablas como si me hubiera vuelto loco. Pero a ella le gusta, lo quiere. ¿No te entra eso en la cabeza? No puede quererlo. Se casan la semana que viene. ¿Es eso cierto? ¿Te lo ha dicho? Eddie, por Dios te lo pido. Habla con ella, deséale suerte. ¿La semana que viene? ¿Por qué esa prisa? Es que Katy teme que lo detengan. Así podrá empezar cuanto antes los trámites y el papeleo para convertirse en ciudadano americano. Lo quiere, Eddie. ¿Por qué no le hablas? Le dices algo cariñoso. Anda, por ejemplo, que vas a ir a la boda. ¿Te lo pidió ella? Yo sé que le gustaría mucho. Y deberíamos dar una fiesta de despedida, ¿eh? Bastante le queda por sufrir en la vida. Por lo menos que empiece feliz. ¿Qué te parece? A pesar de todo lo que está ocurriendo, te quiere mucho, Eddie. Yo lo sé. ¿Estás llorando? No seas tonto. Anda, ¿por qué no le dices que estás arrepentido y le pides perdón? Ahí viene. Anda, ¿me vas a hacer caso? Dile algo. No, ahora no podría. Eddie, una boda no debe ser triste, sino todo lo contrario. Voy a dar una vuelta. Katy, Eddie, no te vayas, espera. Pídeselo. Katy, vamos. Katy quiere pedirte... daremos una fiesta. Tenemos que querernos mucho, no odiarnos. Katy. Voy a casarme, Eddie. Me gustaría que vinieras a mi boda. Será el viernes. ¿El viernes? Bueno, solo deseo lo mejor para ti. Lo sabes, ¿no? Sí. Catherine le estaba diciendo a Bea que si quiere salir más a menudo,
Ahora comprendo que te he tenido demasiado encerrado en casa. Es el primer chico que conoces. Si encontrases un trabajo y conocieras a otros chicos, puede que cambiases de opinión. Si no, siempre tendrías tiempo para volver a él. Todavía sois unos críos. Sería mejor que conocieras un poco más el mundo. Tal vez dentro de un par de meses verías las cosas de otra forma. No tiene por qué ser él. Quiero que sea él. Katy, espera. No, estoy decidida. Pero si no has conocido a otros muchachos, ¿por qué has decidido? Porque sí, porque solo lo querré a él, lo sé. ¿Y si lo detienen? Por eso vamos a casarnos cuanto antes, para que sea norteamericano. Estoy decidida, Eddie. Perdóname. Bueno, como veis, el amor alguna vez sí que triunfa. A partir de 1957, cuando en Europa empezaron a ponerse mis obras y a reponerse una y otra vez, uno de los críticos londinenses más importantes, David Thacker, dijo lo mejor que yo he oído sobre mi persona y sobre mi obra. Dijo: los ingleses consideramos a Miller un poco por debajo de Shakespeare y un poco por encima de Dios. En la década de los 50 fue cuando mi presencia mediática fue más importante. Además de mis estrenos y las polémicas que los rodearon, fueron los años en que mi enfrentamiento con el Comité de Actividades Antiamericanas fue notorio a nivel internacional. Me negaron el pasaporte en el año 54, cuando quise ir al estreno de Las Brujas de Salem en Bruselas. En el 56 me citaron a declarar por supuestos vínculos con el Partido Comunista en el pasado, que nunca tuve rubor en confesar. Pero mi negativa a delatar a nadie me llevó a una condena de $500 y a un mes de cárcel, que no llegué a cumplir gracias a que varios países extranjeros lucharon para que no fuese así. También fue en esa década cuando mi vida personal hizo correr ríos de tinta. Ya imaginarán que todo fue debido a mi matrimonio con Marilyn Monroe, la gran estrella del cine en el año 56. En esta década van a hablar de mí no solo los críticos literarios, los teatrales, el mundo de la cultura general y de la política, sino también aquellos que jamás habían leído un libro, incluso aquellos que ni siquiera sabían quién era yo. Pero claro, casarse con Marilyn también tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. En el 61 me divorcié de Marilyn, quien desgraciadamente se suicidaría al año siguiente. Pero no fue hasta el 64 cuando volví a estrenar una obra en el Lincoln Center de Washington Square, que fue Después de la caída. Después de la caída fue una novela que yo escribí tras mi ruptura con Marilyn. Obviamente en ella, si ustedes quieren saber muchas de las cosas que le ocurrieron a Marilyn a lo largo de su vida, tienen que leer Después de la caída. Yo utilicé todo lo que habíamos vivido juntos para contar la vida de esta estrella. Claro, el éxito fue fulgurante de la novela. Incluso yo mismo hice el guión para la obra de teatro y también el éxito fue impresionante. Los críticos de la época dijeron que todas sus críticas iban a ser en mi contra porque realmente yo había utilizado lo que sabía de Marilyn para escribir un libro, cuando ya decían que yo, por mí mismo, ya no podía llegar a escribir. Bueno, nunca volverían a apoyarme. La crítica se olvidó de mí a partir de los años 60. Entonces estrené dos obras más, Incidente en Vichy y sobre todo la última que tuvo éxito, El Precio. Hoy en día sé que la están representando en Madrid y la directora de esta versión es Silvia Munt, una de sus grandes actrices y directoras, y uno de los personajes es Tristán Ulloa, o sea que no duden en pasar por el Teatro Pavón. En el año 72 estrené La creación del mundo y otros asuntos, pero a partir de aquel momento nunca más la crítica me fue favorable. El Precio, la verdad es que, aunque ahora la vean muy bien, y una historia, bueno, verdaderamente bonita, pero también terrible, me dio vergüenza escribirla, porque realmente era la historia de mi familia. Algunas veces me puse colorado cuando iba a los estrenos y la gente sabía que era yo, porque realmente aquella era la historia verdadera de mi familia. En los últimos años de mi vida escribí algunas piezas en un acto estrenadas en sesiones conjuntas,
pero fue una de mis últimas obras la que quiero destacar como final para ustedes. Se tituló Cristales rotos y en el año 95 la dirigió una de sus directoras de cine más importantes, Pilar Miró, y con dos de los actores más impresionantes de su país, José Sacristán y Magui Mira. A finales del 20 y en los primeros años del 21, justo antes de morirme, tuve la suerte de vivir una época de gloria renovada, no por los nuevos títulos, sino porque todos los títulos anteriores se fueron pasando una y otra vez por todas las carteleras de Europa, no tanto de Estados Unidos. Volví a tener un total respaldo de crítica y público, pero por mis obras antiguas, no ya por las actuales. En aquellos años fui invitado a dar conferencias en las universidades más prestigiosas del mundo. Se organizaron congresos y seminarios para estudiar mi obra, y raro era el mes en el que no se me concedía un nuevo premio o distinción, e incluso se crearon institutos universitarios de investigación que llevaban mi nombre. Mis últimos recuerdos y mi última aparición en público tuvo que ver con su país. Fue en 2002 cuando viajé para recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, del que más orgulloso me siento de entre todos los que me dieron por mi intensa vinculación con España, a la que contribuyó mi matrimonio con mi última esposa, la fotógrafa Inge Moraz, gran enamorada de España, que visitaba con frecuencia su país y a la que tantas veces acompañé hasta aquí. Con motivo de la recogida de este premio, pasé varias semanas por aquí acudiendo a los importantes montajes que, como les dije antes, se estaban haciendo en Madrid y Barcelona. De la muerte de un viajante, de Todos eran mis hijos y de Panorama desde el puente. A nuestra vuelta a Estados Unidos murió Inge, y yo ya me encontraba muy enfermo y con pocas ganas de continuar con tantos viajes y actos públicos. Fue en su país donde pude darme cuenta de que mi teatro seguía vivo en tantas y tan buenas representaciones, porque, como les dije al principio, el teatro nunca morirá.